Cordial saludo tengan todos ustedes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Vamos a continuar con la vida de Platón y con la obra y aún la apología de Sócrates, y vamos a dar ese análisis literario que otros han dejado, sino simplemente uno es un vocero. Y esa influencia del maestro, cómo repercutió en otro maestro. Entonces los diálogos platónicos pues han sido clasificados en mayores y menores. Estos últimos, los menores, según varios autores pues cuya intención es la de educar y formar, están destinados al público en general. En cambio los mayores pues están destinados a escuela o a escuelas y el público especializado. En realidad, tanto unos como otros pues hacen parte de la evolución del pensamiento platónico, de tal suerte que para comprenderlo en su dimensión totalizadora, habremos de iniciar con los llamados menores y avanzar seguro hacia los mayores. Los primeros diálogos que escribió Platón pues están centrados en la filosofía de su maestro Sócrates. Fueron difundidos a Occidente a través de los árabes y los mismos judíos, aunque no fueron conocidos en forma directa, es decir, vertiéndolos directamente del griego, sino persistieron en manos de algunos neoplatónicos, tales como Plotino, y más tarde San Agustín, quien le imprime una fama que perdura toda la Edad Media y llega hasta nuestros días. Es en el Renacimiento cuando el contacto con los contextos y con los textos originales, ese es el contacto directo. Porque antes pues de todas maneras eran libros simplemente. Entonces, como todo gran discípulo, Platón busca afanosamente encontrar su propio camino, pero tanto en la apología como en el Fedón o el Banquete y otros, aún le es difícil zafarse de la influencia de su maestro. Además, debemos tener en cuenta las circunstancias históricas y los hechos que rodearon la vida y obra de Sócrates, motivos suficientes para intentar la fiel perduración de su pensamiento mediante una obra escrita. Estos diálogos pues abren la reflexión y hacen énfasis en que filosofar es sobre todo interrogar, es preguntar por el interior o el exterior del ser humano, frente al mundo y las cosas que lo rodean. De allí que no proponga soluciones, sino que más bien plantean problemas, haciendo parir las ideas, como pretende el mismo Sócrates, pues buscando construir una verdad a partir del diálogo o dialéctica de los hombres y no imponiéndola como una verdad revelada y dogmática, imposición hecha por una o algunos hombres. Platón pues fue más bien perfeccionando la forma de escribir, presentó las teorías filosóficas en forma de diálogo. Su estilo eficaz y bello pues le ha convertido en una de las figuras capitales también de la literatura. De allí que el mensaje o contenido pues solo se interprete cuando se hace buena observación de la forma como lo expresa y lo transmite. Platón adoptó la forma del diálogo usada por Sócrates, enseñanzas por medio de preguntas y respuestas, sistema que se conoce como método de mayéutica socrática. Otra característica de los diálogos que ya hemos evidenciado antes es que se presentan en forma de discusión, todavía que sigue en los razonamientos lógicos. Este método pues fue original en su tiempo, quizás hoy lo vemos como algo natural, a pesar que cada día lo necesitamos afanosamente, pues no debemos confundir la simple conversación con el verdadero diálogo, y hasta cierto punto pues muchos todavía lo ven como algo sin importancia. Ha perdido su valor en ciertos círculos. Sin embargo, el tomar parte de una discusión racional, considerando ambos extremos de la pregunta para encontrar una respuesta compartida, es supremamente valioso y evita seguir dogmas o aceptar verdades impuestas. Y toda verdad que es impuesta es una gran mentira. La filosofía crítica, pues un peligro para cualquier época, así sucedió en ese momento. En primer lugar, pues
Aclaremos que Sócrates no escribió nada. Su cultura y comunicación con los demás hombres pues fueron eminentemente orales. Para poder reconstruir su pensamiento pues debemos atenernos a lo que dicen sus contemporáneos. Tal es el caso de Aristófanes, o de sus discípulos como Platón y Jenofonte, o de sus escritos como por ejemplo Aristóteles. Sócrates vivió en una época dirigida por los sofistas filósofos que cobraban por enseñar las artes y las letras, pues de una forma diríamos hoy enciclopédica, pero sobre todo enseñaban oratoria o arte de convencer con palabras. En sus doctrinas promulgaban la relatividad de la verdad y de las cosas, es decir, lo que es bueno para unos es malo para otros y viceversa. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. Señalaba una de sus máximos representantes, Protágoras, sofista, y Sócrates no atacó a todos los sofistas. Por ejemplo, a Protágoras le guardaba mucha estima, y en el régimen de democracia directa de finales del siglo V, la política inmoral de convencer sin importar lo que se dice, como si definitivamente el fin justificara los medios, es refutada y enfrentada por Sócrates. Esto, unido a los enfrentamientos que él había hecho ante los oligarcas, pues lo convirtió en un peligro para la época. Podemos decir que la filosofía socrática fue el resultado de las constantes luchas entre la democracia y la oligarquía, y como Sócrates no fue un directo representante del pueblo, tampoco sustentó la democracia, y estos últimos lo condenaron por ser sospechoso de apoyar a la aristocracia. Sin embargo, aunque jamás fue un político, sí fundamentó y desarrolló sus ideas en el movimiento popular. Así lo demuestran su humanismo y racionalismo, acordes con los presupuestos democráticos. Aníbal Ponce, en su libro Educación y lucha de clases, así lo señala. Para Platón, el aristócrata, la capacidad de pensar, la capacidad de entrever las ideas eternas, pues dependía de un sexto sentido que una minoría muy exigua, la más selecta entre los nobles, únicamente poseída. Para Sócrates, el artesano, la capacidad de pensar estaba en todos, y bastaba simplemente dialogar con destreza para enseñar a los hombres a extraer conclusiones por sí mismos. Vigorosa afirmación del pensamiento reflexivo frente al dogma intangible de las edades anteriores. Sócrates pues fue un crítico independiente que fundó la filosofía como una disciplina autónoma y eficaz, que no necesitaba ni de la religión, ni de la política u otra ciencia, para construir su propio sistema racional, sin querer decir con esto que se anule la interrelación entre las áreas diversas del pensamiento humano. Por otro lado, pues tenemos que, frente a la división entre ética y política de los sofistas, Sócrates proclama el arte del diálogo o dialéctica, que era un instrumento de acción indisolublemente moral y político. Para la cultura griega, moral y política pues son la misma cosa. Así la ley de la ciudad es, en un principio, educadora de los ciudadanos. Podríamos decir que, en algún sentido, Sócrates también era un sofista, pues creía en la virtud del logos, es decir, en la indagación racional para transformar a los hombres y a la ciudad. Sin embargo, hay una gran diferencia entre el logos socrático y el logos sofístico. Los sofistas hacen discusiones, parten de forma pragmática de convencimiento y de ejercicio del poder verdad. En cambio, Sócrates hace preguntas y parte de la construcción de la verdad por todos los participantes en la discusión, y sobre todo busca la virtud, la idea del bien, es decir, una verdad para todos, general y que está por encima de la misma apariencia. A manera de conclusión, digamos que en lugar del monólogo que corre el peligro de ocultar la verdadera ignorancia del que habla bien con una ciencia aparente, Sócrates
preconiza el diálogo con el que la ignorancia del que pregunta tiene probabilidades de llevar al interrogado a darse cuenta de que él tampoco sabe nada. Por consiguiente, un hombre que hace de su filosofía no solo una forma de pensar, sino que además la vuelve herramienta crítica y reflexiva de todo cuanto ocurre en su época, es alguien peligroso. Peligroso para quienes creen que su verdad es la verdad, así ellos estén errados. Peligroso para quienes piensan que ya lo saben todo y se creen con el derecho de juzgar y hacer que los demás obedezcan a ciegas. Peligroso finalmente para quienes, haciendo uso de la ignorancia de los demás, no sabiéndose ignorante, pues ellos mismos manipulan y obligan a seguir sus ideas, sus procedimientos y a venerar su poderío. No ser nunca maestro ni tener jamás discípulos, decía Sócrates a sus interlocutores. Esta humildad de la sabiduría no era gratuita en él, sino que hacía parte de su forma de filosofar. Aquel que enseña también aprende de aquel a quien enseña y viceversa. Todo esto porque Sócrates, el saber es inacabado, es decir, nunca llegaremos a saberlo todo, y siempre debemos ser humildes ante la sabiduría del universo. Yo solo sé que nada sé, repetía Sócrates a los jueces que no comprendían la dimensión de la frase, y esa fue la revelación ante el altar del oráculo délfico. El filósofo oyó finalmente el dictado de su vasto mundo interior, inaugurando la infinitud del saber y evidenciando la importancia del hombre ante los misterios y energía del universo. Así que los hombres que creyeron mantener diálogo con los dioses y ser afectados por su poder a través del destino, ahora se encuentran solos y su diálogo es consigo mismo, y ese diálogo consigo mismo, que es el diálogo con el hombre, descubre la inteligencia, la virtud, así como los abismos y carencias del ser humano. Solo entonces, y fieles a tal descubrimiento, se puede entrar a remediar o constituir y aún construir nuevos valores o nuevas formas de pensar y de ser, poderes y verdades válida para la colectividad humana y no únicamente para unos cuantos. El diálogo de Platón del Fedón o de la inmortalidad del alma, pues es en la narración, pues el día en que iba a beber la cicuta, como consecuencia de haber sido condenado a muerte por los jueces atenienses, Sócrates se encontraba tranquilo y sin huellas de ofuscación de su rostro. Así lo recuerda Fedón, discípulo amigable e ingenioso, a quien Sócrates había hecho rescatar por intermedio de Alcibiades y Critón. Después de haber estado prisionero en la guerra y vendido a un mercader de esclavos, mientras estuve a su lado, pues quedé sorprendido porque no me compadecí como quien asiste a la muerte de un amigo. Me parecía un hombre feliz. Sócrates, en su aspecto y sus palabras, pues moría con serenidad y nobleza. Me parecía que no se dirigía al Hades sin la protección de la divinidad, sino que al llegar allí se sentía feliz como ningún otro hombre. La descripción es real y sensible del último día y de la muerte de Sócrates. Fedón, testigo emocionado de aquel fin tan noble, cuenta a Echecrotes de Filonte lo que sucedió, lo que se pensó y se dijo. El lenguaje es sencillo, pero lleno de fuerza poética y de recursos literarios. La narración comienza en el momento mismo en el que se abre la puerta de la prisión, a la que acudían todos los días los discípulos de Sócrates. El maestro aparecía sentado familiarmente en el borde de su lecho, rodeado de sus amigos y seguidores, ansiosos por escuchar desde temprano las últimas palabras del condenado. Y sin el menor esfuerzo, pues conservaba la manera de ser y su lenguaje de siempre. Fedón nos narra tiernamente sus recuerdos personales y se regocija al evocar que su maestro, a cuyos pies acostumbraba
a sentarse, pues jugó aquel día con sus cabellos durante la conversación, haciéndole bromas, dado que el luto pues lo obligaría al siguiente día a cortarse el vello adorno. Resuelto Sócrates a hacer con sus amigos las últimas reflexiones, pues quiso que su mujer y sus hijos se retiraran, les recomendó reserva frente al dolor y luego comenzó una discusión que se prolongó hasta la madrugada, hasta el instante mismo señalado para beber la cicuta, cuando el gallo cante, no de tristeza sino de sublime esperanza en una nueva vida inmortal y bienaventurada. Cuando lleguemos, se nos acercó el carcelero que solía responder a nuestra llamada y nos manifestó que aguardando, que deberíamos de aguardar sin entrar hasta que nos llamara. Los 11, pues comentó, van a desatar hoy a Sócrates y le anunciarán que ha de morir en el día de hoy. Regresó poco después y ordenó que entráramos. Al hacerlo, vimos a Sócrates ya desatado y a Juantipa, a quien ya conoces, con uno de sus hijos en brazos. Cuando Jantipa nos vio, empezó a gritar y a decir todo cuanto acostumbraban decir las mujeres de tal situación. Oh Sócrates, tus amigos se dirigen hoy a ti por última vez. Sócrates, contemplando a Critón, exclamó: Critón, que alguien se la lleve a casa. Entonces algunos amigos de Critón la acompañaron, aunque ella seguía gritando y se golpeaba el pecho. Entonces Sócrates, sentándose sobre la cama, retiró la cadena y frotándose la pierna con la mano, dijo: Amigos míos, cuán extraño me parece lo que los hombres llaman placer, y cuán maravillosamente se asemeja al dolor. Al parecer, su contrario. Y ahí viene la discusión, y la inició con Simias y Cebes. ¿Un filósofo debe desear o no la muerte? ¿Tiene o no derecho a aligerar la muerte? Y esas son las primeras preguntas que aparecen ante tal situación. La convicción de Sócrates pues es la esperanza de encontrar en una vida mejor que la nuestra dioses justicieros, buenos y amigos de los hombres. Esto basta para que él sonría irónicamente ante la muerte, pues si tal es la pena a la que lo condenaron, en realidad no es tal el castigo, mas ningún hombre debe adelantar el término natural de la vida, y el sabio menos que los demás, porque si existe una razón justa para no temer a la muerte, hay dos para esperarla. Una es el esfuerzo con el que debe dar pruebas, soportando con paciencia los males de esta vida, en la que el hombre cree guardar un puesto y cuyo abandono representaría una cobardía. La otra razón es pensar que su ser y su destino pues pertenecen a los dioses, sus creadores y dueños, de tal suerte que al no pertenecer o pertenecernos, pues el hombre carece de derecho de disponer de sí mismo. Platón pone en relieve la idea sobre la cual la vida y la muerte forman tanto al filósofo como al hombre, tanto al vulgar como al inteligente. Y el hombre vulgar pues se aferra a la vida, porque solo le preocupa su cuerpo y los goces mensuales, meramente terrenales, no pensando siquiera en que tiene alma. La muerte a este hombre lo aterra porque al descubrir su cuerpo le priva también de cuanto le es agradable. Ahora bien, en el filósofo, el valor de la vida y el horror a la muerte, ¿dónde están? Si el filósofo no concede al cuerpo importancia, entonces encuentra felicidad en el pensamiento, abstracción que aspira a bienes invisibles como él mismo, inasequibles en la tierra. Entonces el sabio ve feliz llegar el término a su vida, sabe que ha estado en un periodo de prueba, unido a bienes materiales, a los que toda su vida les ha dedicado meditaciones. De tal discusión, pues el problema central es la demostración de la inmortalidad del alma. Sócrates pues llega hasta la base del problema. Parte de la necesidad que tiene de explicar
a sus discípulos el porqué de su serenidad y alegría, justo en el momento mismo de su muerte. Entonces, después de escuchar las objeciones de Cebes y Simias sobre la existencia del alma después de la muerte, pasa a demostrar los errores de tales apreciaciones, tanto en el caso del alma como armonía, como en el caso del alma que usa varios cuerpos, desgastándose al final y sobreviviendo en uno de ellos. Luego expone su pensamiento sobre la vida del alma fuera del cuerpo, y es aquí cuando Platón, en boca de Sócrates, aprovecha para exponer su teoría de las ideas, que plantea con toda claridad en su diálogo mayor, la República. En este reino de las esencias que ya vivió el alma, no todas después de la muerte tendrán el mismo destino, sino que la justicia completará allí la obra que en la tierra no se hizo, de tal suerte que serán premiados los buenos y castigados los malos. Esto nos recuerda las bases teológicas del cristianismo, posterior a esto, ¿no? Que siglos después reaparecen en la figura del Mesías Jesús Cristo, y que serán cuestionadas por su época, ajusticiadas y llevadas a la muerte de nuevo por los tribunales. Pero retornemos a la pregunta que quedó sin hacerse. ¿De dónde tiene el filósofo la certidumbre de no perecer por completo cuando se muere? Y si no tiene la prueba de que el alma sobreviva al cuerpo, ¿quién le asegura de que no es escaso o que no es acaso víctima de una fantasía? Platón explica por intermedio de Sócrates la supervivencia del alma al cuerpo, la reminiscencia, la preexistencia del alma, la existencia de las ideas por sí mismas, la inmaterialidad, la indisolubilidad, la libertad del alma y su inmortalidad. En el Fedón pues leemos y nos damos cuenta que debemos admitir que si existiese lo bello, lo justo y lo demás, o las demás esencias de tal naturaleza, y si referimos todo lo percibido por nuestros sentidos a estas ideas primarias que existen ya en nosotros, es preciso que nuestra alma haya existido antes de nacer, ya que en el caso contrario pues nuestro conocimiento caería por su base. Y se pregunta, pues ¿no es así? ¿No es preciso que si estas cosas existen, nuestras almas hayan existido antes que nosotros? Y que si aquellos no existen, tampoco existiría nuestra alma. Entonces ahí es donde viene ese mito y se parte de las ideas pitagóricas de la estancia del alma en los infiernos y de su retorno a la vida para establecer su existencia después de la muerte. De allí que se piense que de los muertos surgen los vivos, pues todo lo que tiene contrario nace de su contrario, así como lo más grande de lo más pequeño, lo más fuerte de lo más débil, lo más rápido de lo más lento, lo peor de lo mejor, la vigilia del sueño y la vida de la muerte. A esto Sócrates agrega una argumentación de la preexistencia del alma, y esta es la consecuencia del principio de que la ciencia no es más que una reminiscencia. Saber es recordar, y el recuerdo presupone un conocimiento anterior. Ahora bien, si el alma se acuerda de cosas que no ha podido conocer todavía, es prueba suficiente de que ésta ha existido antes. Y si el alma es semejante a las esencias, entonces ella no cambia jamás, así como no cambian las esencias. La muerte no altera el alma, como no altera las esencias. Por consiguiente, unas y otras son inmortales. Platón, por boca de Sócrates, es lo suficientemente explícito al jerarquizar las ideas tanto como las almas, y a pesar de que el alma tenga cada vez que retornar un distinto futuro, pues no tiene por qué ser igual para todas las almas. Y así tenemos que la del filósofo y la del justo, purificadas por la constante meditación de las esencias divinas, pues serán admitidas sin duda a disfrutar de la bienaventuranza de la vida paradisiaca, es decir, aquella vida que llevan los dioses,
y en cambio el alma del hombre, pues vulgar y perverso, contaminada de impurezas o crímenes, estará privada de esta eterna felicidad. Al respecto, pues Sócrates dice a sus amigos que lo escuchan atentos, se dice que cuando uno ha muerto, el genio que le ha sido concedido durante la vida, pues le conduce a un cierto lugar donde se reúne para ser juzgados, a fin de marchar hacia el Hades con el guía a quien le están encomendando conducirlos. Entonces, después que ha permanecido allí el tiempo establecido, otro guía los lleva de nuevo a esta vida. Después de múltiples y largos periodos de tiempo, este camino no es como Telefo dice en Esquilo, un camino sencillo conduce hacia el Hades, sino me parece que no es ni sencillo ni único, pues no se apreciaría ni se precisaría guía, ni nadie se equivocaría, si no existiera más que un camino. Creo que son muchos y complicados a juzgar por los ritos y ceremonias que aquí se celebran. Todas esas aventuras espirituales y cuadros misteriosos de los que habla Sócrates son extraídos de la mitología antigua. Y de esta manera la inmortalidad del alma nos conduce al mito del eterno retorno, es decir, a la vuelta siempre renovada de nuestra alma. El cuerpo muere, se consume y desaparece. El alma en cambio trasciende, es juzgada y luego se transforma, reencarnando en otro ser, otro cuerpo, otra vida. Su destino es la eternidad. Finalmente tenemos en el diálogo platónico del Fedón la narración que forma una especie de marco, y Fedón, el narrador, pues termina contando en detalle el conmovedor final de la vida de Sócrates. Sus amigos y discípulos no se separan, sino hasta que cierran los ojos de su maestro. Hasta entonces, dice Fedón, la mayoría de nosotros habíamos sido capaces de contener las lágrimas, pero cuando le vimos beber y agotar la bebida, no pudimos contenerlas. Más adelante, y ya para terminar el diálogo, Fedón afirma: así fue. Echécrates, la muerte de nuestro amigo, el hombre mejor de su tiempo, a quien no solo hemos considerado el más inteligente, sino también el más sabio. El Fedón definitivamente de razón que San Agustín lo cogió y lo cristianizó, porque es que como la cristiandad en el siglo IV estaba hasta ahora formándose, entonces para San Agustín fue una oportunidad pues hablar del alma, hablar del más allá, hablar de Dios, hablar de las casas que cada uno tiene cuando se muere, y de acuerdo a eso pues es su casa. Entonces los diálogos de Platón ayudaron a estructurar toda una religión que tiene poder hasta hoy. Pero Sócrates no le da el miedo que la religión le impregna al más allá, sino el gozo después de la muerte, pero desde no el pecado, sino desde la razón de ser del hombre. Y eso es el triunfo del Fedón en ese diálogo tan extraordinario de qué hay después de la muerte, o qué es la muerte, o etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente los sabios de cada tiempo aprovechan a la anterior para hacer de él, si no es una religión, un poder bien usado o mal usado. Entonces mi reflexión es que la cristiandad coge a los filósofos, los cristianiza, estructura su religión, muy bonita por cierto, pero le impregna el pecado y el miedo. Y de ahí es donde ya uno se entra a una religión por miedo, porque no quiere seguir pecando, pero quiere curar los pecados estando en la religión. Y estando en la religión cree saber, o cree más bien entender, que se va a purificar y se va a salvar de toda su maldad. Pero no, en últimas, la maldad
es propia de uno en su individualidad y cada uno sufre su maldad o su bondad. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091, Colombia. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. En mi canal Juan Guillermo Guerrero encuentran todas estas publicaciones y más. Muchas gracias.